Bien. Buenos días, hermanos, tengan esta mañana. Vamos a predicar el mensaje de esta mañana, de este domingo, basado en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Pero antes de empezar a tratar estos pasajes, vamos a dar una introducción o un contexto de este pasaje y luego estudiaremos los pasajes mencionados. Oremos. Te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar predicando tu palabra, y lo que te rogamos en esta mañana, un servidor y todos los que estamos estudiando tu palabra, que nos abras el entendimiento, que abras el corazón y que tu Espíritu Santo venga a darnos entendimiento y sabiduría y alumbrar los ojos de tu palabra para entender mejor lo que quieres para cada uno de nosotros en este día y todos los días que nos restan en esta tierra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije anteriormente, vamos a dar una introducción sobre los pasajes o un contexto y luego estudiaremos los pasajes mencionados. Antes de que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados, por el Señor Jesucristo, y liberados de la condenación eterna, no estábamos conscientes o no teníamos conciencia de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos muertos en vida. Y por estar en esa condición, Dios tenía una sentencia condenatoria sobre la vida de cada uno de nosotros. Esa sentencia condenatoria consistía en pasar toda la eternidad separados de Dios, pero cumpliendo el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Pero por la misericordia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la fe puesta en la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de pecados, es que fuimos liberados de esa condenación eterna. Y además, la sentencia en firme que teníamos por parte de Dios para cumplir el castigo en el lago de fuego y azufre fue destruida en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra condición legal ante Dios cambia. Antes éramos culpables y merecedores del castigo eterno, reos de muerte, pero ahora por Jesucristo somos declarados justos ante Dios. Ahora que somos hijos de Dios, o cada persona que acepta al Señor Jesucristo, es consciente de que los pecados ofenden a Dios. Y el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente anima a cada persona y motiva a cada persona a evitar a pecar contra Dios. Pero seguimos viviendo todavía nosotros en cuerpos pecaminosos. Las personalidades de cada uno de nosotros siguen tendiendo o están tentados siempre a pecar y a desobedecer a Dios. Además de eso, Satanás siempre está al acecho de los hijos de Dios para hacerlos caer en tentaciones y acusarnos ante Dios de que hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses o en su carta a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 16, nos insta y nos exhorta a que todo lo terrenal que hay todavía en nuestras vidas lo desechemos.
De manera muy breve, el apóstol Pablo nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, como fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, avaricia, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de nuestra boca. El apóstol Pablo nos insta a dejar lo terrenal, abandonar lo terrenal, pero también el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás escritores del Nuevo Testamento nos están siempre exhortando a ser cada día muy parecidos o semejantes al Señor Jesucristo. Dice el pasaje: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 también Pablo nos insta a lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una vez dada esta introducción y este contexto, vayamos a estudiar 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dicen estos versículos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan, en el versículo 1, consciente de que somos imperfectos, todos, a pesar de que somos hijos de Dios, nos anima a no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que nos exime de toda culpa ante Dios y nos declara justos. Pero la frase que dice Juan, y que es la siguiente: y si alguno hubiere pecado, nos da a entender que el pecado que cometamos o que podemos cometer debe ser un pecado casual. Es decir, que los pecados de los cristianos o los hijos de Dios no deben ser efectuados o realizados de forma sistemática o deliberada. Mucha gente que no conoce a Dios o que no ha sido perdonada por Jesucristo critica o nos critica a los cristianos porque dicen que la vida cristiana es muy fácil. No requiere de esfuerzos de esfuerzos humanos ni de sacrificios humanos para agradar a Dios. Es muy fácil. Si pecamos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Podemos volver a pecar las veces que quisiéramos y Dios siempre nos va a perdonar. Dicen de alguna manera: así que chiste, los que no conocen a Dios. Pero el apóstol Juan y toda la Biblia no se refiere a eso. El apóstol Juan se está refiriendo a los que somos hijos de Dios, que hemos sido declarados justos ante Dios y sellados por el Espíritu Santo. Cuando una persona es hija de Dios y Cristo mora en el corazón, esa persona cuando peca, el Espíritu Santo la redarguye y el Espíritu Santo la anima y la exhorta, y su conciencia, nuestras conciencias también, nos hacen sentirnos mal. De tal forma que cuando pecamos, vamos a la presencia de Dios y Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo va a perdonar solamente a los corazones arrepentidos. Jesucristo no va a perdonar a un corazón que no ha sido arrepentido. Jesucristo no va a perdonar a un corazón que está muerto en sus delitos y pecados. Cuando vamos con un corazón humilde y humillado ante Dios, Jesucristo intercede por nosotros y nos perdona de ese pecado que hayamos cometido
Y podemos exclamar como el rey David cuando él cometió un pecado también delante de Dios. Dice el Salmo 51 que exclamó el rey David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios externos, humanos, no tienen valor ante Dios. El corazón humilde y arrepentido es el que ve Dios y es el corazón que Dios perdona cuando hayamos cometido algún pecado, y ese perdón es a través de Jesucristo, su Hijo, que nos declara justos ante Dios. Ahora vayamos a los versículos 3 y 4 del segundo capítulo de Primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y nos anima y nos exhorta a que cada vez conozcamos más la palabra de Dios, a que cada vez más conozcamos a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer sus mandamientos y es guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Jesucristo no tienen siempre un efecto activo en los hijos de Dios. Ningún hijo de Dios puede permanecer pasivo ante los mandamientos del Señor Jesucristo. Los mandamientos del Señor Jesucristo motivan el corazón, la voluntad, los sentimientos a obedecer estos mandamientos. Muchas personas hoy en día conocen los mandamientos del Señor Jesucristo, conocen la Biblia, parte de la Biblia, oran ante Dios para que los ayude en sus problemas, en sus tribulaciones, en sus dificultades, pero no obedecen los mandamientos ni guardan los mandamientos de Jesucristo, porque el corazón está muerto, el corazón está pecado, el corazón está pecando constantemente. En otras palabras, ellos están muertos en sus delitos y pecados. No pueden guardar los mandamientos de Dios porque el corazón está muerto. Las oraciones de estas personas no van a ser escuchadas por Dios porque Dios no está viendo un corazón humillado y arrepentido. Conocer a Cristo es conocer su palabra y sus mandamientos. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que nos exhorta la palabra de Dios, lo que nos exhorta el apóstol Pablo, a que cada vez más, cada día la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Ahora leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 2 de Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hemos estado hablando que al momento de conocer los mandamientos de Dios, su palabra, la palabra de Cristo, al mismo Cristo, esos mandamientos producen en nosotros un deseo de obedecer. Producen en el corazón, en la voluntad, en los sentimientos, un deseo de saber más de su palabra y un anhelo de obedecer esos mandamientos y guardarlos delante de Dios. Pero también producen otro deseo.
otro anhelo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El guardar los mandamientos está muy ligado a amar a Dios. Si una persona ama a Dios con todo su corazón, va a guardar sus mandamientos. Y si guarda sus mandamientos es porque ama a Dios con todo el corazón y con toda su mente. Dios le solicitó al pueblo de Israel que anduviera en sus caminos, que guardara sus mandamientos y que lo amaran con todo el corazón y con toda su alma. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amar a Dios es sinónimo de guardar sus mandamientos y sus leyes. El apóstol Juan, en el versículo 5, escribe: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Cuando el apóstol Juan escribe lo siguiente: en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, no nos resta más que glorificar a Dios y darle gracias por lo que Dios hace en nuestras vidas. Todos sabemos, Dios sabe también, que no podemos amar a Dios de una manera perfecta o excelsa, como Dios lo hace con nosotros. Nos esforzamos en amarlo, nos esforzamos en guardar sus mandamientos, pero siempre vamos a ser imperfectos. Nunca vamos a poderlo hacer de la manera en que Dios lo hace con cada uno de nosotros. Pero aún así, Juan dice que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios, en su gran misericordia y en su amor que tiene para con nosotros, nos ama de manera excelsa y de manera perfecta, aunque nosotros no lo amemos a Él. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pero Dios nos ama de manera perfecta en nosotros y mora en nosotros porque está viendo a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz y está viendo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, pero también está viendo un corazón arrepentido, está viendo un corazón que se ha humillado delante de Dios, está viendo un corazón que sabe que no es perfecto, pero que ha sido perdonado en sus pecados y lo ha hecho con todo su corazón y con toda sinceridad, y es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios no son los esfuerzos humanos, lo que agrada a Dios es el corazón contrito y humillado, y eso es lo que ve Dios en nosotros, y su amor perfecto y excelso mora en cada uno de nosotros cuando el corazón está arrepentido delante de Dios y ha creído en Jesucristo. Eso es algo grandioso para nosotros. Es algo por el cual debemos dar gracias a Dios a cada instante de nuestra vida, porque a pesar de ser nosotros imperfectos, Dios se ha perfeccionado en nosotros, y eso es solamente por la gracia de Dios y solamente por el amor de Dios que tiene con nosotros, y no nos resta más que declarar que Jesucristo es Dios y que Él es excelso y grandioso. Por eso Juan nos invita a andar y dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo nos amó y nos ama con su grande amor. En este mundo pecaminoso, solo prediquemos lo que el apóstol Pablo ya lo expresó hace mucho tiempo en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Palabras del apóstol Pablo que nos llenan de gozo el corazón y que nos instan a predicar su evangelio y su amor en este mundo complicado y pecaminoso. Oremos para terminar este mensaje. Te damos gracias por estas palabras, Señor, que alumbre nuestro corazón, que fortalezcan la vida de cada uno de nosotros y que en este mundo pecaminoso que estamos viviendo, estas palabras tuyas puedan ser oídas por cada persona que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón y pueda venir al conocimiento tuyo y que el amor perfecto tuyo pueda morar en ese corazón que todavía no ha creído. Te agradecemos por estas palabras, por este mensaje y que nos bendigas en esta mañana o en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén.